Dios les bendiga a todos. Estamos dando curso a una serie oportuna con respecto a nuestro tiempo de Navidad. Es la oportunidad para presentar un mensaje que creemos que es oportuno en cualquier época del año. Pero como en estos días se celebra, se recuerda, se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces es nuestra oportunidad para hablar con todos ustedes sobre ese Jesús glorioso y santo. Por eso el nombre de nuestra serie de enseñanzas para estos domingos es Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Ese es el nombre de estos domingos de enseñanza. Y queremos a partir de ahí estudiar un texto bíblico que nos habla con gran amplitud, esa gran obra de nuestro Señor Jesús. El texto es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y estaremos durante estos domingos hablando sobre la grandeza, lo maravilloso de la obra de nuestro Señor Jesucristo al redimirnos, como siendo Dios se hizo hombre, y de eso es lo que estaremos exponiendo. La semana pasada hablamos de los versículos 5, 6 y 7 y hoy hablaremos de los versículos 8 y 9. Hoy nos corresponden los versículos 8 y 9. En 8 días, si Dios nos da la vida, estaremos exponiendo versículos 10 y 11. Pero vamos a leer todo el texto para tener mayor posibilidad de entender el pasaje. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces usted puede notar cómo el pasaje nos habla de una situación previa y una situación futura. El título que tiene la Biblia Reina Valera en este capítulo es Humillación y exaltación de Cristo, porque son las dos situaciones que vive Jesús. Es humillado o se humilla y luego es exaltado. Dios lo exalta. De ese proceso estamos hablando. Y es que si su Navidad es simplemente una fiesta para viajar y verse con sus seres queridos, pues me parece fabuloso, me parece bien, pero la Navidad es mucho más que eso. O si su Navidad es simplemente una fiesta donde usted puede compartir un regalo, le dan un regalo también a usted, pues muy bonito, pero Navidad es mucho más que eso. O si su Navidad es el momento oportuno para el viaje después de un año de encierro, de un año de quietud y poder viajar. Si es solamente eso, pues por bueno que sea, no es lo que realmente significa la Navidad. Navidad es mucho más que un viaje, que un regalo. Navidad tiene que ver con un tiempo en el que yo aprovecho para reconocer, exaltar y hacer evidente en mi vida que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor. La Navidad no es más que una fiesta que alguien organizó y que por toda la humanidad se perpetuó y ahí se está haciendo año tras año. Pero si se le quiere dar un sentido correcto, sería el momento oportuno para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso aprovechamos estos tiempos para hablar de nuestro Señor Jesús. Y es que este pasaje habla de lo duro,
lo difícil, lo agónico, lo crítico que fue para Jesús enfrentar esos días de dolor, de humillación y hasta la muerte. Y también, por otro lado, cómo Dios, al ver semejante gesto de amor por la humanidad, de ver la obediencia de Jesús, dice la Biblia que Dios lo exaltó. Entonces pasó de un estado de humillación a un estado de exaltación. El versículo 8 habla de humillación, el versículo 9 habla de exaltación. Hay un contraste ahí de situaciones muy grandes. Entre un versículo y el otro hay distancias enormes, y eso es lo que en esta mañana vamos a hablar con todos ustedes. Quiero intentar representar ese tiempo de humillación, de dolor, de miseria, de angustia, de crisis, ese tiempo de sufrimiento tan grande, tan amplio, con algo que sé que representa para toda la humanidad ese dolor de nuestro Señor. Y tiene que ver con la corona de espinas. ¿Cuál fue la razón para que los soldados romanos tejieran una corona de espinas y la pusieran en la cabeza de Jesucristo? Pues hay dos razones por las que ellos lo hicieron. La primera, porque era la mayor burla y humillación que le podían hacer al que era denominado el rey de los judíos. Los soldados dijeron, como es rey de los judíos, y eso es lo que están celebrando, entonces nosotros vamos a coronarlo. Pero le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Y posteriormente, la segunda razón, poder golpear la corona con sus palos, con sus lanzas, y cada golpe en la corona hacía que esas espinas se enterraran más y más en su frente, en su cabeza, de tal manera que taladraban, que rompían la piel de nuestro Señor Jesucristo y no dejaban nunca de sangrar. Pero el versículo 9 no habla entonces de sufrimiento, el versículo habla de que Dios lo exaltó. Y ese versículo 9 habla de una distinción. Entonces pasó de estar humillado ahora a ser exaltado. Pasó del máximo dolor a tener la máxima gloria. Pasó de ser olvidado y rechazado por ser el rey conocido y más conocido de todos los tiempos. Y la Biblia habla de una corona de rey para nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de que nuestro Señor está a la diestra del Padre y que estando en aquel lugar recibe gloria y honra, pero que un día volverá a la tierra y será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Como el Cristo crucificado con su cabeza horadada por los espinos? ¿O como el Rey majestuoso, el Rey celestial, el Rey de Reyes? ¿Cómo le oras? ¿A al Jesús sufrido, al que está en la cruz, o le oras al dueño de todo lo que existe? ¿Le oras al Cristo que murió en una cruz o le oras al Cristo que resucitó y ahora está a la diestra del Padre? Estoy hablándoles de que esto representa toda la humillación y toda la gloria de nuestro Señor Jesús. Estudiemos versículo 8 y versículo 9 entonces. Hay una frase que quiero que guarde por favor en su corazón y que nunca la pierda de vista. Aquí está en la proyección. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez, nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 8, por favor. ¿Cuál fue la condición de Jesús para que hablemos de esa humillación? Versículo 8, dice la palabra, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera condición, en condición de hombre. Jesús estuvo en condición de hombre. Estuve leyendo un poquito sobre eso de en condición. ¿Qué significa estar en condición de? Y dentro de algunas
conjeturas que algunos hacen con respecto a la frase, quiero resaltar el hecho de que en condición de significa el estado o la situación en el que alguien puede, debe o tiene que estar. Es el estado en el que alguien puede, debe o tiene que estar. Pues bien, Jesús no tenía que estar en condición de hombre. Él tomó una decisión, estar en condición de hombre. La Biblia deja ver que él fue el que asumió ese lugar. No fue que alguien lo tomó y lo puso allí, sino que él voluntariamente, producto de su acto de amor por nosotros, decidió hacerse hombre. Y lo vemos en el versículo 6, que dice la Biblia que siendo Dios, decidió hacerse hombre. Y el versículo 8 explica que él estuvo en esa condición de ser humano. Por ejemplo, para poderlo explicar, quiero decirles dos cosas. Él se hizo como nosotros. Es decir, es como usted o como yo, sujeto a todo lo que usted vive. Por un momento piense en que Él es Dios. Jesús es Dios. Tiene las virtudes, el poder, los atributos, la gloria, la gracia, la divinidad completa de Dios. Pero se limitó a estar en un óvulo fecundado en María. Teniendo toda la gloria, toda la honra y la adoración en los lugares celestiales, vino a la tierra para morar como uno de nosotros. Sufrió hambres, sufrió fríos, sufrió seguramente tiempos de dolor, de angustia, y esas últimas semanas fueron semanas agónicas, fueron semanas dolorosas, fueron semanas tristes, tan agónicas fueron que Jesús oraba en sus momentos de crisis y dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y los médicos atribuyen a ello una enfermedad que consiste en que se rompen los vasos sanguíneos y la piel produce o supura esa sangre, como se diga, y hace que se haga evidente el momento de agonía que está viviendo la persona. Jesús estaba viviendo momentos de angustia porque su muerte causó un gran dolor físico, pero en Jesús hubo también un gran dolor psicológico. Él sabía cómo, cuándo, dónde iba a morir. Y eso no es fácil para ningún ser humano. Entonces, él enfrenta todo eso como hombre. Su condición de humano hizo que viviera tantas cosas que él no tenía que vivir. Por ejemplo, él se humilló a ser uno como nosotros. Y dice el versículo 8 que se humilló a sí mismo. Noten esto. Y quiero invitarlo a que guarde esta frase porque estaré mencionándola en otras dos ocasiones más adelante. Él se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilló. Claro, le pusieron la corona de espinas, lo torturaron, se le burlaron, pero fue una decisión que él tomó. No fue que Dios le dijo, como Dios hizo con muchos otros, usted, este es su lugar y va a pasar aquí su tiempo, su temporada. No, fue una decisión de nuestro Señor Jesucristo. Fue una acción tomada como muestra de amor y misericordia por la humanidad. Él decidió hacerlo. Entonces, en condición de hombre, repito, se hizo como uno de nosotros y se humilló. Y la segunda parte del versículo 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso escribí para este segundo punto, en condición de maldito. Y aquí ese maldito tiene que generarnos un pensamiento, una pregunta, nos tiene que alarmar. ¿Cómo así que Jesús, siendo Dios, con todo el poder, toda la gloria, con tantas maravillas por ser Dios, por su lugar tan excelentísimo, cómo así que ahora viene a ser un maldito? Voy a intentar explicárselo a la luz de lo que dicen las Escrituras. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ahí está en paréntesis, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Otra vez, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, ¿cuál era el título que recibía Jesús por estar colgado en el madero? Era un maldito. Ahora, es lo que dice la Biblia, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? Cuando la Biblia hace esas referencias es porque hay un documento en la misma escritura que habla de eso que están diciendo ahí. En este caso está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Pablo hace referencia a un texto que está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Quién maldecía al que estaba en el madero? Siempre estuve convencido que el que maldecía era el pueblo. ¿El pueblo tenía como un? No. Fue Dios mismo quien estableció que el que moría en un madero era conocido como un maldito. Entonces, ¿qué dice el versículo? Tienen que bajarlo del madero, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era tan dañino, tan malo dejar colgado a alguien en la cruz, que dejarlo ahí más del tiempo necesario contaminaba toda la tierra que estaba alrededor. Esta contaminación, más que física, era algo espiritual. Eran las normas que tenía el Señor establecidas. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía, cuando alguien cometa estos delitos y lo crucifiquen, ustedes deben saber que ese crucificado ha recibido de Dios un título. El título es que es un maldito. Por eso, apenas muera, lo bajan de la cruz y lo van a enterrar. Porque si lo dejan ahí más tiempo, va a contaminar la tierra. Y para luego liberar la tierra de esa contaminación, tenían que hacer un proceso espiritual larguísimo. Habían normas sobre eso. Entonces la gente miraba al que estaba en el madero, lo tomaban y lo enterraban. ¿Recuerdan que con Jesús pasó eso? A Jesús lo enterraron y dijeron, oiga, mañana es día de reposo. Hay que enterrar a Jesús hoy sí o sí. Y lo bajaron del madero, lo enterraron y estuvo en la tumba ese viernes de la noche, el sábado y el domingo resucitó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esa situación con Jesús se cumplió al pie de la letra. Increíblemente, el Dios soberano, Jesús, el Rey soberano, Jesús, el Creador, el Dios todopoderoso, ese Jesús omnipotente, omnipresente, lleno de gloria, lleno de eternidad, ahora es un maldito. Entonces se humilló a hacerse hombre y ahora va a la cruz y muere como un maldito. Me llama la atención que murió como un maldito, sin pecar, sin cometer ningún error, por nosotros, que sí somos pecadores, que cometemos todos los errores habidos y por haber, que nos merecemos el título de malditos, porque somos los que mereciéramos estar en la cruz crucificados. Y sin embargo, Él, en un acto de amor, murió por nosotros para evitarnos esa muerte, para evitarnos ser conocidos como malditos. Miren las características de esa actitud de Jesús allí. Estamos en el versículo 9. El versículo 9 dice, versículo 8, haciéndose obediente. Entonces, ahí en el punto que estamos viendo, en condición de maldito, Él se hizo maldición. Primero, se hizo maldición y segundo, se hizo obediente. Se hizo obediente. ¿A quién le obedeció? ¿A los romanos? ¿A los judíos? ¿Pecadores? No. La Biblia enseña que Él le obedeció al Padre. Por eso
en aquel lugar oró diciendo: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y murió obedeciendo a Dios. Y luego describe la muerte. Y fue obediente hasta la muerte. Y la palabra explica: y muerte de cruz. Como diciendo, no fue cualquier muerte. Fue una muerte de cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz llevaban a personas que merecían morir crucificados, con el plan de dejarlos allí durante 3 o 4 días. Dice la historia que algunos podían durar hasta 8 días colgados. 8 días muriéndose. Dicen algunos que eso pasaba así. Sin embargo, para Jesús no ocurrió de esa manera. Jesús murió en unas horas, producto de los tantos golpes que le propinaron, producto de que ya había derramado mucha sangre, producto de que tantos golpes y maltratos le habían causado ya un cansancio tan grande que su cuerpo no tenía cómo ayudarse para mantenerse en una posición que le permitiera respirar, y eso aceleró muchísimo más su muerte. Jesús murió en unas horas, pero fue suficiente para ser conocido como una muerte muy dolorosa. Tanto así que a estas horas todavía están reconociendo que posiblemente sea uno de los hombres que más ha experimentado dolor en medio de toda la historia de la raza humana. Entonces, recapitulemos. En el versículo 8, la Biblia nos muestra que Jesús se hizo hombre y se hizo un maldito. Esa fue su condición, porque Él lo decidió, porque fue su iniciativa para salvar al hombre, a la humanidad. Ahora el versículo 9 nos muestra lo contrario. Quiero leer una frase. Versículo 8, 3 palabras. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras del versículo 9, perdón? Versículo 9, 3 palabras. ¿Cuáles son? Por lo cual. Entonces, entre el versículo 8 y el versículo 9 hay 3 palabras. Esas 3 palabras son de transición. Versículo 8 y versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual. Es decir, si no está el versículo 8, si no hubiera ocurrido lo del versículo 8, entonces el 9 no se daría. ¿Qué tuvo que pasar para que se diera lo del 9? Lo del 8. Tuvo que haber, para que hubiera exaltación, tuvo que haber primero una humillación. Una humillación. Entonces, hablemos un poco de cómo fue exaltado. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Por lo cual Dios también. Note quién exaltó a Jesús. ¿Jesús se exaltó a sí mismo? No. ¿Quién lo exaltó? Dios mismo lo exaltó. Entonces, recuerden la frase que tocamos en el primer punto. Él se humilló para que el que lo exaltara fuera ¿quién? Dios, no al revés. Algunos no se humillan y en cambio de ello quieren exaltarse. Y ahí es cuando aparecen el yo soy, yo puedo, yo tengo, yo me gané esto, este es mi trabajo, y comienzan a autonombrarse, reverenciarse, autocalificarse. Nadie puede llegar a una empresa a decir yo soy médico, o yo soy abogado, o yo soy administrador, o yo soy contador, si no tiene un título que lo acredite. Y para tener ese título tuvo que haber pasado un proceso. Algunos quieren llegar a obtener títulos y reconocimientos en Dios sin haber pasado por un proceso. Ahora, miren esto, por favor. Una persona que no se humilla a sí mismo, que no tiene una actitud humilde, como lo que dice la Escritura, el versículo 5 dice, haya en ustedes este mismo sentir. Es decir, una persona que no es capaz de tomar la iniciativa de humillarse, de una actitud correcta para con Dios, para con los demás, pues seguramente tendrá Dios que humillarlo. Y la Escritura habla de muchas situaciones donde Dios intervino y humilló a las personas. ¿Alguien recuerda qué puso a hacer Dios
a Nabucodonosor para humillarlo? Lo puso a comer pasto como las vacas, como las bestias, para humillarlo. O sea, Nabucodonosor no se humilló a sí mismo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que humillarlo. Y a cambio de humillarnos, lo que queremos es exaltarnos. Pues el orden correcto, según nos explica la Escritura, es: nosotros debemos humillarnos para que Dios nos exalte. Ahora, ¿dónde va a pasar esto? ¿Dónde ocurrirá la exaltación? Algunos están convencidos que si yo hago esto ahora, entonces Dios me exaltará aquí de una vez. Y lo que enseña la Biblia es que esto puede pasar simplemente allá en el reino de los cielos. Y aquí no va a ocurrir nada. Se lo voy a mostrar por lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 11 y 12 habla de muchos hombres que murieron sin alcanzar las promesas. Dice la Biblia que algunos murieron aserrados, torturados, quemados, ahogados. Y murieron creyendo en Dios. Y se les había prometido recompensa y no la recibieron. ¿Por qué? Porque la recompensa, ¿dónde es? Con Él, en la eternidad. Ahora, Dios tiene el poder para exaltarnos aquí, claro, Él lo puede hacer. Pero no nos humillamos simplemente comprando exaltación. Nos humillamos porque nos corresponde agradar y obedecer a Dios. Entonces la Biblia dice que Dios lo exaltó. 3:1, en condición de rey Dios lo exaltó. Y dice luego, Dios le dio el más alto título. Por eso el nombre de este punto es en condición de rey. Ponme punto 3, por favor. En condición de rey. Cuando tú revisas la Biblia, la Escritura, y dice en el versículo 9, le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál será el más alto título que puede recibir una persona? Uno diría el de presidente, ¿cierto? En una nación, en un departamento, el gobernador, en una alcaldía, en una ciudad como esta, el alcalde, seguramente será el título de más alto honor. Sin embargo, en el concepto escritural que Pablo escribe esto, el que tenía más alto rango, la suma posición, lo más alto era el rey. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, Dios le dio, lo exaltó hasta lo sumo, está diciendo, lo puso en calidad de rey. Por eso Jesucristo es conocido como rey. Por eso lo representa muy bien las coronas. Y la Biblia habla, en varios textos, en Apocalipsis lo menciona, de la corona de rey, con una gran corona que le da ese lugar de altura, ese lugar de alto honor, el nombre de rey. Versículo 9. Y además, versículo 9, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuarto punto, en condición de Señor. Señor. ¿Cuál es el nombre que le da la Biblia a Jesús? Podríamos decir el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Esa es una de las presentaciones, de las expresiones que usamos para llamar a nuestro Señor Jesucristo, para conocerlo a Él. Pero dentro del rango escritural, lo que está aquí describiendo la Escritura es el título, el nombre Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, la palabra Señor. Y por eso la Biblia lo menciona repetidamente. Él es Rey y Él es Señor. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué dice la Escritura? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no voy a ampliar más eso hoy, porque el próximo domingo ampliaremos el versículo 10 y 11, que describe qué es lo que hace el nombre, qué significa el nombre de nuestro Señor. Y ahora mencionemos por un momento que así como Dios le dio el título más alto, Dios le dio el honor más alto. El título le dio la posición y el honor le dio el nombre más alto sobre todo el universo, el nombre de nuestro Señor. Dice la Biblia, y lo vamos a estar mencionando la siguiente semana, que ese nombre logra lo que ningún otro nombre logra. Ese nombre alcanza lo que ningún nombre alcanza.
Ese nombre llega hasta donde ningún otro nombre llega y tiene que ver con la grandeza de nuestro Señor. Él le dio el título y le dio el más alto honor. Entonces miren la descripción final. Versículo 8, un hombre, un maldito. Versículo 9, un rey, un señor. Pero lo uno no ocurriría si no hubiera pasado lo otro. Hoy le pregunto, ¿cómo hace usted para seguir creyendo en un Cristo crucificado, derrotado, frustrado? Pues no, creemos en un Cristo que resucitó, que fue puesto a la diestra del Padre, coronado como rey y ahora es Señor de señores. Con esto quiero animarle a que cuando ore y cuando se acerque al Señor, lo haga con confianza. ¿Por qué? Porque ese Jesús al que usted está orando también lloró. Entonces, cuando usted está llorando y llega el Señor, Él lo va a entender porque también lloró. Y cuando usted tenga miedo, llegue al Señor con confianza y dígale: Señor, tengo miedo. ¿Por qué? Porque Jesús también tuvo miedo. Y cuando usted tenga dolor en su cuerpo, angustia, preocupación, llegue con confianza donde Él, porque Él también tuvo dolor, padeció dolores inimaginables, padeció angustia, padeció temores, padeció todo lo que le hicieron para lastimarlo y lo sufrió por amor a nosotros. Acerquémonos confiadamente a Jesús, porque Él nos conoce mejor que nadie. Porque así como se hizo hombre, así como se humilló hasta la muerte en la cruz siendo un maldito, Dios lo levantó y le dio el nombre de rey y le dio ese lugar de Señor para que en su nombre todos nosotros podamos llegar a ser salvos. Y termina la Biblia con algunas verdades sobre esto. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11, póngase por favor en pie, es tan amable. Quiero leer con ustedes este texto. Aquí está en la proyección, léalo conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Vamos a leerlo muy despacio, pero lea lo que la Biblia nos ofrece con respecto a estas verdades de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está con mayúscula, ¿lo nota? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le dio el título más alto y el honor más alto. Dios le dio el reconocimiento de Rey y el reconocimiento de Señor. ¿Cómo lo sigues viendo? ¿Como el Cristo de la cruz o como el Dios Todopoderoso? Vamos a orar y le pedimos a Dios su bendición. Padre, solo en ti confiamos, solo en ti esperamos. Agradecemos la bondad preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sostenido, que nos ha fortalecido. Hoy queremos reconocer que es necesario para nosotros, y queremos hacerlo, humillarnos delante de ti, hacer lo justo para agradarte.
Y si tú quieres exaltarnos y levantarnos, con alegría recibiremos esa gloria maravillosa, por supuesto. Lo más importante es poder agradarte y partir contigo a la vida eterna cuando corresponda y recibir de ti todos los premios y privilegios que en tu misericordia quieras darnos. Pero ayúdanos a actuar bien, a tener el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesús, a actuar con humildad, con reverencia, con respeto y honra a tu nombre. Ayúdanos a encaminarnos en la dirección correcta siempre, a vivir para ti, honrándote, Señor. Pido por tu bendición para poder permanentemente mantenernos observando la grandeza de tu gloria, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el privilegio de conocerlo y de amarlo. Gracias por el sacrificio de Jesús y por la exaltación que le diste, buen Dios, por ser Él nuestro Rey, por ser Él nuestro Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Muchísimas gracias. Pido tu ayuda y bendición para todos en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén.